buenas noches a todos. Estamos en su programa Testimonios, aquí una noche más con otra historia que contarles. Muy buenas noches, Juan Ramón, que ahora ya está con nosotros, ya estoy contenta y feliz. Muchas gracias. Hola Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte. Sí, aquí desde la sana distancia. Un saludo a todos, a Cristian Aguilar y a nuestro compañero de las redes sociales, que creo que todavía sigue ahí en la cabina. Sí, después de esto nos vas a tener que dar terapia psicológica. El confinamiento está volviendo locos a Rubén y a Cristian. Si tuvieras las caras que traen, te sorprenderías. Pero me da mucho gusto estar aquí, verte bien. Espero que todos ustedes estén bien en sus casas y que esto termine pronto, ¿no? Pues sí, han sido días difíciles, pero pues bueno, son pruebas que tenemos y hay que seguir adelante. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche, Fabi? Pues ahora tenemos, ha sido un mes que hemos tenido a muchos invitados internacionales que han querido colaborar con nosotros siempre para traernos la mejor información y las mejores experiencias para todo nuestro público. Y en este caso, pues nos vamos a ir hasta Argentina con Viviana Bryson, que si me permiten voy a leer su currículum para que la conozcan y tengan idea de que, pues bueno, el del programa de hoy va a ser bastante bueno, bastante con datos de una persona profesional. Y pues bueno, va a ser muy interesante. Entonces, si me permites, Ramón, pues voy a leer su currículum. Adelante. Gracias. Pues mira, ella es investigadora, es coordinadora de radio de Red Argentina de Investigación OVNI, es corresponsal de MUFON, California, Estados Unidos, Mutual UFO Network, es directora de Exociencia Argentina, difusora de grandes enigmas del universo, periodista, columnista de radio, gráfica y TV, se desempeña como redactora y columnista del suplemento paranormal del diario Crónica en Argentina, en las revistas Phenomena Magazine, Mundos Ocultos de Perú, revista UFO de Brasil y revista Misterios de España y Other Limits Magazine de Estados Unidos, entre otras. Estudiosa e historiadora de la vida y obra del célebre profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, depositaria de las psicografías emblemáticas y de las inéditas originales del profeta. Es escritora, autora del libro La familia Parravicini, pionera de Vicente López y las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Trabaja en el segundo libro como la obra magna del profeta más grande de todos los tiempos. Es estudiosa de temas esotéricos y espirituales, enfocada en la expansión de la conciencia. Es exalumna de la Escuela Hermética Primordial de las Antídopas, del profesor Guillermo Terrera y del FISI, Fundación Instituto Cosmobiofísico de Investigaciones, del profesor Pedro Romagnoc. Columnista de radio del programa La Trasnoche Paranormal en Radio Bevana, junto al reconocido conductor Héctor Rossi y May Martorelli. Es divulgadora de los temas científicos y también es conferencista. Y pues bueno, pues es un honor tenerla aquí con nosotros. Y pues muy buenas noches, Viviana Bryson. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para poder compartirnos un poquito de quién eres con todo nuestro público mexicano. No, por favor, para mí es un placer estar esta noche con todos ustedes y poder compartir todos estos temas que tanto nos interesan. Pues bueno, muchísimas gracias, Viviana. Pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si nos cuentas, naces en Argentina, ¿verdad? ¿Cómo? Naces en Argentina. Sí. ¿Y cómo llegas a todos estos temas? Bueno, desde pequeña tuve diferentes experiencias que me llevaron a profundizar todos estos temas. Por supuesto, era muy pequeña y tenía situaciones que no comprendía, que nadie me había explicado, y empecé a buscar respuestas, ¿no?
así que me fui interesando siempre en programas de televisión y radio o recortes de diario donde aparecían diferentes temáticas relacionadas a cosas que había visto. Entonces ahí es cuando más me interesé en asistir a conferencias, a comprar libros, revistas y demás para poder comprender un poco qué era todo esto, ¿no? Qué era lo que me estaba sucediendo. Yo tuve experiencias de muy pequeña, pero la que más recuerdo vívidamente fue a los 11 años, cuando vi un objeto muy grande sobre el techo de mi casa. Yo estaba jugando con mi perro y ya estaba atardeciendo y recuerdo haber visto un objeto enorme en forma lenticular, muy luminoso, del cual salía una luz más pequeña y se alejaba un trayecto para luego volver sobre su marcha y introducirse dentro del objeto mayor. Por supuesto que esto me sorprendió y empecé a los gritos a llamar a mi mamá, y recuerdo como si fuera hoy que mi mamá me decía, eso es un ovni. Pues yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, se mueve. O sea, era algo desconocido totalmente para mí. Es así que empecé quizás a buscar mucha información y bueno, lo que le pasa a muchas de las personas, ¿no? Cuando sos chico vas a la escuela y los chicos que no saben de estos temas se burlan porque te tildan de raro, de extraño, que te interesan otras cosas que los chicos comunes, los temas comunes. A mí nunca me gustó ir a bailar, no me gustó salir de noche. Siempre que tenía algún dinero con mis hermanos lo juntaba para hacer algún viaje de investigación a las montañas, ir a diferentes lugares. La gente iba a la playa a solearse y a mí no me gustaba. Yo iba a lugares más solitarios o lugares donde se podía investigar algo interesante, ¿no? Y siempre me gustó hacer informes, o sea, siempre me gustó escribir, ¿no? Y anotar todas las cosas que veía con detalles y preguntar a la gente. Y bueno, así fui creciendo en el medio de todos estos enigmas, aprendiendo de los mejores referentes en ese momento de Argentina. El profesor Guillermo Terrera fue el portador del bastón de mando muchísimos años, ¿no? Y él sabía muchísimo de todo este tema de antropología, de entidades cósmicas, de seres espirituales, de esoterismo, y me empecé a formar con él en la Escuela de las Antípodas, en zona norte, en Buenos Aires. Luego también conocí al escritor y el investigador Héctor Antonio Pico, allá por el año 89, más o menos, de lo cual entablamos una amistad, y hicimos varios viajes de investigación para investigar el lago Mascardi, la ciudad de los Césares. Fuimos también a Mendoza, fuimos a Córdoba, fuimos a la Patagonia, Argentina, estuvimos en muchos lugares. Subimos al Uritorco, estuvimos en Córdoba también, al Uritorco subí muchas veces, y después conozco al que fue mi profesor durante muchos años, fui colaboradora de la Fundación Biofísica de Investigaciones, profesor Pedro Romaño, una eminencia en la República Argentina, escritor, investigador, autor de 26 libros. Él perteneció a la Fuerza Aérea, expiloto, tuvo encuentros y experiencias y contactos con seres extraterrestres, y bueno, de todo el mundo lo venían a ver, inclusive muy amigo de Wendell Stevens y de tantos otros investigadores. Incluso la conocí a Sarita, compatriota de ustedes, ¿no? Que vino a Argentina también, y tantos otros investigadores más contactados, el ingeniero Castillo Rincón, también del cual hice una amistad y sigo hablando con los hijos de él, y así pude conocer también dentro de mi carrera, ¿no? Lo que antes preguntaba como una niña curiosa, resultó que en el futuro terminé siendo una periodista, ¿no? Una escritora, escribir y dedicarme a todos estos temas. Es así que conocí también astronautas e importantes
cosmonautas soviéticos que estuvieron en Argentina en importantes congresos internacionales. También participé de congresos internacionales, también organicé congresos internacionales con grandes figuras en importantes hoteles de acá de Buenos Aires. Y así me dediqué de lleno a todos estos temas. De hecho, hago televisión y tengo una columna de todos estos temas también. En diferentes radios también participo sobre ufología, ciencia y misterio, y donde hablo de todas estas temáticas tan interesantes para la gente, ¿no? Desde los crop cycles, las bases extraterrestres, los hiperbóreos, los portales dimensionales, los ovnis supersónicos, los hombres de negro, el área 51, los grises, que son los doppelganger, por ejemplo, las vacas mutiladas, bueno, la oleada ovni en el mundo, y así diferentes temáticas siempre relacionadas a todos estos temas de misterio. Gracias, Viviana. Es así que también, no sé si ustedes saben, escribo para periódicos acá, una revista que viene dentro del periódico de los domingos, ilustrada a color, la revista Suplemento Paranormal del diario Crónica, y también escribo para otras revistas más, relacionadas también siempre con todos estos temas, ¿no? Pero este diario es un diario muy reconocido en Argentina. Muchas gracias. Diario muy popular. Gracias, Viviana Bryson. Juan Ramón Rodríguez, servidor. Una pregunta, obviamente sucede el mismo caso, se repite, vivencias desde pequeños, como que la gente es predestinada a primeros años a que dirija su vida hacia la investigación de estos fenómenos. Viviana, ¿qué es lo que ha encontrado que la haya marcado para continuar en esta travesía? Porque no es fácil, se oponen muchas cosas a la investigación ufológica y paranormal. ¿Qué es lo que ha encontrado con los años que la haya podido asombrar? Muchísimas cosas. Aprendí muchísimo también de nuestra propia especie, de los humanos, del por qué no contacto, porque todo el mundo habla por qué el futuro contacto, y yo me pregunto por qué el no contacto, y es muy fácil de responder, ¿no? Porque nuestra especie ha demostrado que es violenta, que es hostil, que no se comprende en su propia, ¿no? Su propia especie, vale la redundancia, y no puede pretender acercarse hacia algo desconocido, hacia seres más elevados y más avanzados, no solamente tecnológicamente, sino espiritualmente y energéticamente, por su evolución. Entonces, yo creo que el fenómeno ovni durante décadas, desde siempre, ha sido un gran enigma para todos, y quiero decir que, bueno, me siento feliz de alguna forma ser partícipe de los momentos que ahora se están revelando en cuanto al fenómeno OVNI, ¿no? En cuanto a que el Pentágono de alguna forma oficialmente, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos durante décadas ha desmentido el fenómeno y lo ha ocultado, y ahora a partir de abril de este año el Pentágono reconoce oficialmente los videos capturados en encuentro ovni con pilotos, donde de alguna forma se hacen públicos y se dicen que son genuinos, ¿no? Estos videos no son videos nuevos, son videos del año 2004 y del 2015, y bueno, los pilotos justamente hicieron sus informes, pero también fueron negados y fueron silenciados para no hablar de estos temas, ¿no? Porque peligraba su puesto de su carrera, su puesto de trabajo, ¿no? Los videos estos habían sido filtrados y circulaban en las redes sociales hace tiempo, pero a partir del 2017, cuando renuncia Luis Elizondo, titular en ese entonces de la parte de la comisión investigadora para el Pentágono sobre el fenómeno OVNI,
los hace público y de alguna forma empieza a profundizar más y se acerca más al público para hablar de temas que estaban secretos y muy bien guardados, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma me pone entusiasta, ¿no? En el sentido de que ahora existen diferentes protocolos y diferentes formas de demostrar estos informes a través de diferentes ministerios de defensa, no solamente de Estados Unidos, sino también de Japón, donde el ministro ha hecho declaraciones públicas de poner en vigencia un protocolo para que sus pilotos tomen las denuncias o los reportes vinculados a la observación, persecución o cualquier otro hecho vinculado a los objetos voladores no identificados. Esto hace que, de alguna forma, inclusive los medios de comunicación ya hablan de una forma más seria, se escucha, ya no se toma a sorna como antes, sino que los medios de comunicación están interesados, incluso dan espacios para poder mostrar videos, incluso en los noticieros, ¿no?, que todos vemos, en importantes periódicos, y eso es ya una apertura, un avance, un paso para mí bastante importante. Claro, y fíjate que ahorita con lo que estás mencionando, justamente cuando empezó la pandemia aquí en América Latina, se empezaron a ver muchos avistamientos en varias partes del mundo, ¿no? Y también se une a que, bueno, se dan a conocer por medio de la NASA la desclasificación de varios documentos. Entonces, entra en una contrariedad de que encierran a las personas y el tema OVNI se abre un poco más. ¿Qué nos podrías comentar sobre estos sucesos que son muy actuales? Bueno, puedo decir que en este momento se está suscitando una gran oleada OVNI en el mundo entero. Se están viendo diferentes tipos de fenómenos a plena luz del día, y cualquier persona que tiene consigo un dispositivo o su móvil, una tablet, puede registrar estas evidencias y compartirla en las redes sociales. Incluso, bueno, todos nosotros tenemos más material para analizar y para investigar, ¿no? A mí me llama mucho la atención el progreso de los fenómenos que están habiendo, ¿no? Primero, que se han incrementado de una forma increíble. Luego da lugar también a innumerables reportes de avistamientos de luces de diferentes colores entre las nubes, enigmáticos sonidos, objetos voladores no identificados de diferentes tipos, lumínicos, energéticos, algunos que parecen ser plasmáticos o que cambian rápidamente de forma, de su morfología, ¿no? Incluso se han visto anillos luminosos, que algunos arriesgan a decir que podrían ser portales dimensionales, incluso esferas de luz a muy baja altura. Yo he visto ahora el 29 de mayo sobre las casas una importante esfera de luz que parecía fuego, pero era blanca luminosa. Estaba acompañada de otra persona, estábamos hablando a través de una reja de la casa, por la distancia social, ¿no?, que uno tiene que tener, y de repente se materializa una bola luminosa impresionante, en tamaño de una pelota de básquet, y se mueve muy lentamente sobre los techos de las casas, y pude tomar 2, 3 fotos con el celular. En una no salió nada, en una sale el objeto con una pequeña cola, y en el último sale un punto luminoso. Antes de desaparecer, cambia varias veces de color y se desmaterializa frente a nuestros ojos. Esas cosas son las que me sorprenden, ¿no? Respondiendo un poco a lo que decía Juan Francisco, ¿no? A todos estos fenómenos que fueron avanzando y que de alguna forma, de la diversidad de fenómenos, ¿no?
y bueno, yo no creo que esa esfera de luz sea un objeto volador no identificado, pero podría ser algún tipo o de canepla o algún tipo de sí, entidad perteneciente a otra dimensión. Por el comportamiento inteligente, por el desplazamiento, que era ondulante, era algo muy lento, suave, que se podía ver, o sea, la característica, ¿no? O sea, duró pocos momentos, pero alcanzó para poder disfrutarlo, ¿no? Nada, yo creo que estamos y vamos a seguir viendo a medida que vamos avanzando en los tiempos diferentes fenómenos, porque de alguna forma creo que vamos camino a un cambio, ¿no? Y que esta cuarentena, justamente esta pandemia, hace reflexionar mucho a las personas estando en sus casas, observar el cielo, tener más tiempo para uno mismo, para la familia, pero que realmente importa, ¿no? Sí. ¿Sí me escuchan? Es que creo que perdí el audio. ¿Sí? Ah, perfecto, perdón. Entonces, pues sí, Viviana, algo que hemos visto que pues ha sido muy revolucionario, como tú dices, ¿no? A lo mejor América Latina, por la historia que existe, los gobiernos siempre han tenido como que un ojo en estos fenómenos, ¿no? Siempre ha habido como que una cierta atención. A lo mejor el gobierno mexicano pues ha sido un poco más reservado en el manejo de estos temas, y bueno, pues ni se diga de Estados Unidos, ¿no? De cómo pareciera que decide qué información sí, qué información no. Pero también se ve una evolución en los avistamientos, ¿no? Antes eran como que esas naves metálicas, las más comunes, y pues ahora todo parece como un espectáculo del fenómeno. Mucha luz, mucha sincronicidad, en lugares muy poblados, como queriéndose hacer notar más, ¿no? O sea, que para mucha gente, pues muchos piensan que esto hasta puede ser provocado, ¿no? Por gobiernos o por otra intención, ¿no? Lejos de que pues sean, como lo conocemos, ¿no? Pues simples avistamientos de objetos voladores no identificados. Claro. Yo soy muy abierta, ¿no? No soy ni fanática ni escéptica, soy objetiva. Siempre estoy en el medio y siempre estoy analizando y investigando. Y yo creo las dos posturas, ¿no? Una, que es posible esa teoría de que sea producido por algún gobierno, quizás para ver la reacción social, para prepararnos para el futuro de algo que ellos saben, y por supuesto el común de los mortales no, y que es información clasificada. Y por el otro lado también puede ser que ellos estén utilizando este proyecto Blue Beam para proyectar este tipo de manifestaciones, e incluso pueden aparecer otras, apariciones marianas, más cristianas, jugando con la fe de las personas y demás. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque yo veo mucho fanatismo en las redes sociales, mucha gente que espera, no sé, que los salvadores, ¿no? Y yo creo que el ser humano está muy equivocado, que con esta cuarentena, con esta pandemia que estamos viviendo, se dio cuenta que es vulnerable, que es frágil y que es mortal. Se lo está recordando la pandemia, que es mortal. Porque mucha gente a veces se olvida, ¿no? Deja pasar el tiempo, no disfruta de las cosas realmente importantes que debería de disfrutar o pasar más tiempo. Y todo esto del encierro social y demás ha hecho recapacitar y reflexionar a muchas personas. Y lo llamativo de todo esto es que qué enseñanza nos deja todo esto, ¿no? Qué enseñanza de que hay que ser más solidario, que hay que compartir, que va a haber más necesidades, que el mundo no va a volver a ser como antes, que todo va a cambiar, que todo lo que creíamos común
porque lo teníamos todos los días, muy cercano a nosotros, como el abrazo, el beso, la demostración. Son cosas que ahora vamos a tener casi prohibidas por una cuestión de salud o por una cuestión ¿no? de cuidarnos. Entonces yo creo que va a haber un cambio muy grande, que quizás la humanidad con el solo dar un consejo no aprendió, y quizás necesita medidas más inmediatas y más fuertes, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Como un sacudón. Y creo que este es el comienzo, que vienen momentos más fuertes, que uno tiene que ser bastante espiritual y bastante, vale la redundancia, fuerte interiormente, ¿no? Para poder vivir todas esas situaciones donde va a haber muchas carencias, donde va a haber un avance de caos, de control, que ya lo está viendo, un gobierno único mundial, donde todos vamos a estar controlados, ¿no? De todas partes, no solamente en la calle, sino mediante nuestros movimientos, inclusive en los vehículos públicos, mediante nuestras tarjetas que pasamos en los buses, para saber con un mapa en dónde estamos, y suena una alarma si te salís de la zona. O sea, va a haber un sistema tipo orwelliano, ¿no? De caos y de control. Un avance tecnológico muy fuerte, ¿no? Donde el ser humano va a tener cada vez más tiempo, porque a través de todo lo que es ordenadores y a través del internet uno puede ingresar, incluso los abogados con un código ingresa a los expedientes que están en el juzgado, ya no tienen que mandar un cadete ni tampoco tienen que perder media mañana para ir ellos a revisar los expedientes de los clientes. Entonces, hay un montón de cosas y un montón de profesiones que van a ir desapareciendo de a poco. Entonces viene el cambio rotundo para que el ser humano, la raza humana, despierte ya, ahora. Claro, y bueno, este tema que tú tocas ahorita, pues viene muy relacionado con Solari Parravicini, ¿no? Sí. Porque con Benjamín Solari Parravicini, que fue un extraordinario profeta argentino, reconocido en el mundo entero, justamente porque él también era un estudioso de todos estos temas, porque era una persona que también desde muy pequeño tuvo todas estas experiencias y estas comunicaciones con el mundo espiritual, ¿no? Y también fue un incomprendido por su familia, porque él era un niño muy especial y bueno, sus padres estaban preocupados por los amigos invisibles que él tenía, y lo sometieron a innumerables análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna, y por ese entonces, digamos que todo lo que él iba hablando luego se iba cumpliendo con su entorno inmediato, con la gente que lo rodeaba, sus conocidos, amigos, vecinos y demás, y así se fue haciendo reconocido de boca en boca, hasta que luego, por supuesto, luego de la caída de las Torres Gemelas, en el año 2001, el 11 de septiembre, pasa a Voz Populi en el mundo entero, reconociéndolo como lo que es uno de los profetas más importantes y contemporáneos de todos los tiempos, porque todas sus profecías se cumplieron de forma inexorable. De hecho, hay una profecía que yo compartí en el año 2009 en una conferencia que di en el interior del país, precisamente en Córdoba, en el 2009, donde compartí muchísimo material y entre ellas estaba este dibujo, por eso la gente lo conoce, porque saben que yo lo compartí mucho antes, y donde dice: resfrío de cabeza y garganta
serán el principio de la gran peste. Benjamín Solari Parravicini, circa 1935. Cuando yo presenté por primera vez allá por el 2009, como dije recién, en una ponencia, en ese momento este dibujo me resultaba enigmático y esquivo en su interpretación. No lo comprendía bien. Pero a fines de enero de este año, y con las noticias que llegaban desde China, la difundí en mi muro de Facebook a modo de posibilidad de una relación casi directa con el virus de Wuhan, pero siempre dejando la puerta abierta a otras interpretaciones. Transcurrido ya varios días, todo se torna más claro y contundente, y el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declara a la enfermedad del COVID-19 como pandemia. Recordemos, Parravicini dijo: resfrío de cabeza y garganta serán el principio de la gran peste. Gran peste es una peste enorme, una pandemia. La psicografía muestra, como no la podemos mostrar mediante la radio, la voy a explicar. Hice la investigación, el análisis y la interpretación, de la cual lo publiqué en los periódicos y en diferentes medios internacionales. La psicografía muestra como figura central del dibujo la cabeza de un hombre de aspecto oriental con un dibujo circular en su frente con el número 66, y por una especie de objeto filoso que le traspasa la garganta, flanqueado a ambos lados por dos medialunas, por llamarlas de alguna manera, al pie la firma de Benjamín Solari Parravicini, y hasta ahora el enigmático texto que dice, repito: resfrío de cabeza y garganta serán el principio de la gran peste. Los eventos de Wuhan fueron desvelando con el transcurso de los días el significado contundente de esta psicografía. Realizando una búsqueda en la red, se puede hallar fácilmente el logo del Instituto de Virología de Wuhan, plasmado en el dibujo de hace casi 100 años que Benjamín Solari Parravicini reflejara en esta profecía. Sorprendentemente coincide el 100% de la psicografía. La figura humana de aspecto oriental parece ser el doctor Li Guilian, quien advirtiera sobre lo que estaba sucediendo allí. Incluso la psicografía se insinúa sobre su rostro, la máscara de oxígeno que lo acompañó en sus días finales. El número 66 en su frente indica una super torre de 339 metros de altura que se está construyendo en Wuhan, muy cerca del hospital central que se llama Hitler 66 Office Tower. Benjamín Solari Parravicini quiso indicar a modo de puntero gigante el epicentro de los acontecimientos, o quizás alguna relación con algún evento futuro. El corte en la garganta y el virus en su frente hacen clara alusión al texto psicográfico, resfrío de cabeza y garganta, pero lo que es más aterrador aún es que lo relaciona directamente al Instituto de Virología de Wuhan, responsable de la construcción del laboratorio de bioseguridad nivel 4, y el único que hay en China. Casualmente se encuentra en Wuhan. Allí apuntó Parravicini, y allí es donde hay que buscar el fondo y el origen de la gran peste o pandemia. En este laboratorio está la clave, allí es donde comenzó todo, y solo roguemos a Dios que no sea un arma biológica, como denuncian algunos expertos en la materia, pues traerá graves consecuencias a la humanidad que quiso jugar a ser Dios. Sí, estamos viendo ahorita la imagen, la puso Cristian en la pantalla. Muy acertada la profecía de Parravicini, ¿verdad, Fabi?
Sí, pues siempre se el rostro del ser oriental del doctor Li Willian, y las dos medialunas que están a los costados del rostro, más la forma de triángulo que es cortante, que le atraviesa la garganta. Si ustedes ven el dibujo, el análisis que yo hice, que lo publiqué en todas las redes sociales, inclusive en periódicos y en revistas, es el logo perfecto del Instituto de Virología de Wuhan. Y esa profecía la escribió en la década del 30. Se adelantó casi 100 años a los hechos que estamos transitando hoy día. Sí. Es contundente el dibujo. Sí. Sí. Y bueno, a lo mejor para la gente que no sabía o no había conocido el nombre de Benjamín Solari Parravicini, pues cabe destacar que él ha sido muy acertado, o sea, a lo mejor diferente de otros profetas, que a lo mejor antes hacían muy rimbombante la forma de hablar o de expresar, que parece más confundirnos que ayudarnos. Él era muy exacto, o sea, y en sus en su forma de expresarlo, pues ponía hasta como señas, así que no te dejaban duda, ¿no? Los invitamos a lo mejor pues ver el trabajo de Viviana o a algún material que a ver si ella nos puede recomendar que sea más fiel al trabajo de Solari, para que ustedes puedan ver en verdad varias de las psicografías que ya se han hecho realidad y pues vean que no hay duda, ¿no? No, y otra cosa que quiero mencionar, que es sumamente importante, es que su padre era psiquiatra. Su padre lo sometió a innumerables análisis desde muy pequeño, porque era un niño muy especial que siempre hablaba de entidades. Incluso él tuvo muchos contactos con seres extraterrestres y tuvo encuentros que fueron documentados en importantes periódicos de la época, en los años 50, 60, y donde él le hablaba también del más allá al padre, y el padre nada, lo miraba con un ojo abierto y otro cerrado. Pero en el hecho de muerte, luego de muchos años, el padre en el hospital le dice: hijo, tenías razón, hay vida después de la muerte. Es cuando estaba ya en el umbral de la muerte, ¿no? Él fue una persona muy especial, que era artista plástico. Él, a través de la pintura, el arte, el dibujo, los colores, se conectaba con ese mundo espiritual, donde podía de alguna forma conectarse de forma directa, ¿no? Porque lo hacía con entidades espirituales, lo hacía con guías que él tenía, seres angélicos. Incluso él veía elementales y seres de otros planos de conciencia que el resto de los niños no veían, ¿no? Y bueno, yo creo que fue, digamos, único en su tipo, porque era una persona que tenía muchos compuestos muy ricos en cuanto a la fenomenología, ¿no? Era clarividente, él era un paragnosta, era profeta, era psíquico, o sea, podía leer los pensamientos de otras personas, incluso tenía visión remota, porque podía encontrar, como están documentados, a personas que se habían perdido y dirigir con características el lugar para encontrarlo, ¿no? Hay varias anécdotas que hablan de ello. Inclusive hay un doctor de la familia en los años 50, 60, que se había perdido porque tenía bacterioclorosis y no lo encontraban, y de repente, como sabían que él tenía estas capacidades, bueno, gente allegada al padre le comentaban que había salido a caminar y no había vuelto, y lo estaban desesperadamente buscando, y le avisaron a Pelón, como le decían sus allegados, porque era calvo, y Parravicini sale con algunos amigos en un auto a buscar, y él mismo le dicen a dónde se tienen que dirigir,
doblen acá, sigan derecho en tal lugar, y estaba en donde él decía, sentado en una plaza. O sea, tenía esa capacidad increíble, ¿no? Incluso cómo él se encuentra con estas manifestaciones, porque él una noche, él tenía una vida de bohemio, ¿no? Antes de asumir su misión, él iba siempre a diferentes demostraciones de arte, a obras de teatro, cines y demás, y salía siempre de noche, de madrugada. Y en una oportunidad, él, cuando vuelve a su casa, tiene un encuentro con estas entidades que lo toman fuertemente del cuello y que de alguna forma le hacen ver con una voz gutural que a partir de ese momento su vida iba a cambiar y que él tenía una misión que asumir y que dejara todo eso atrás, ¿no? Toda esa vida que él estaba haciendo atrás. Por supuesto, siempre lo alentaron a seguir con su arte, con la pintura, con el dibujo, con todo lo que él hacía, que fue lo que lo conectó a agilizar el hemisferio derecho de su cerebro, y que de alguna forma lo acercó a ellos también, ¿no? Es así que hay innumerables experiencias paranormales que lo rodeaban en su vida. Bolas de luces, encuentros con objetos voladores no identificados, diferentes presencias fantasmagóricas que se perdían en las paredes, fenómenos de pedradas, de ruidos, de desplazamientos de objetos cuando él estaba presente, y por supuesto salían despavoridos todos los invitados, que en aquel entonces, perteneciente a una familia de clase alta, hacían numerosa mesa con muchos invitados, 15, 20 invitados los fines de semana, donde muchos de ellos eran personajes que pertenecían a la clase alta argentina, incluso política, como Irigoyen, Juan Manuel de Rosas, la señorita de Guido, muchos personajes que eran muy reconocidos, por supuesto, en Buenos Aires. Es así que, bueno, algunos les llamaban la atención y algunos amigos querían ver más o querían enterarse, pero otros salían despavoridos y ya le tenían miedo, ¿no? Pero él se hizo famoso justamente porque lo invitó en una oportunidad el profesor Alejandro Herú, que fue el primero en publicar en la revista Conocimiento de la Nueva Era en la década del 60. Sus psicografías, que Benjamín Solari Parravicini le obsequia cuando él estaba vivo aún, porque eso lo publicó el profesor Alejandro Herú en la década del 60, Parravicini muere en el año 74. Entonces, en la historia, el referente, el depositario más fuerte fue el profesor Alejandro Herú, que algunos otros personajes que polulan en las redes sociales y que algunos colegas de ustedes de México le prestan un micrófono para contar mentiras o hablar de cosas que no saben, que son administradores de algunos foros que se han encargado durante todos estos años de confundir a mucha gente, de contar mentiras y de negar mi presencia dentro de la historia de Parravicini como depositaria actual de su legado original. Esas personas, sin ninguna duda, tendrán un gran karma. Mucha gente me escribe, me consulta en las redes sociales, me manda capturas de pantalla, me muestra cosas, me cuentan lo que pasa allá dentro de esos foros. Yo no participo de ningún foro, de ningún grupo. Tampoco hago debates. Yo comparto, no debato. Okay. Entonces, mi misión es preservar y compartir, sí, difundir. A mí me sorprende mucho la precisión con la que Parravicini habla de la situación que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Sin embargo, hay otra posterior donde él habla del nuevo orden mundial, ¿no? Que hacia allá nos dirigimos, me parece. Hay varias más que publiqué después de esta de la pandemia, otras que hablan justamente de que el mundo iba a estar paralizado,
¿no? Y justamente es lo que estaba ocurriendo en estos meses, ¿no? La economía está paralizada. Sí. Donde hace clara referencia con el dibujo y con la información y acompañado con el epígrafe. Y esta que usted hace referencia, dice: se levantarán las clases sociales, se batirán en las guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán, más serán los muertos. El mundo marcha hacia un nuevo gobierno único. Sí. Un nuevo único gobierno es el nuevo orden mundial. Y esta profecía la escribió en el año 1938. Les ganó incluso a los que habían planeado esto. Es sorprendente porque justamente es lo que se está queriendo aplicar ahora para que el sistema de control y de caos para el cual nos vamos a encontrar en estos próximos años, donde todos nos tenemos que preparar, ¿no? Que se viene la vacuna, el sistema de control, y posiblemente el chip, y una moneda electrónica, y un montón de cosas, ¿no? Que hacen referencia a todo esto, que ellos van a saber dónde estamos en cada momento, ¿no? No vamos a tener intimidad ni no sé si Fabiola quiere preguntar algo. Ah, sí. Entonces, bueno, según bueno, ya sabemos más o menos, hemos hablado de lo que Benjamín Parravicini profetizó, muy relacionado con la pandemia actual. ¿Qué podríamos vislumbrar de acuerdo a sus profecías? ¿Qué es lo que viene? Bueno, el material es cuantioso, es muchísimo. Son casi 1 millar de profecías inéditas que están bajo mi resguardo y que muchas docenas ya di a conocer de forma gratuita, siempre compartiendo con la gente en charlas y en conferencias y en los medios en los que trabajo, los medios de comunicación, cuando lo vengo haciendo hace mucho tiempo, y por supuesto hago alusión a aclarar esta situación de que este personaje, esta administradora de este foro, se encarga de confundir a tantas personas porque se dice de que no se comparte, de que no se muestra, y eso es una gran mentira. Porque en el diario Crónica está todo documentado y uno puede entrar a la web digital del diario Crónica, donde están todas las notas donde yo fui compartiendo con la gente, porque se vende de forma papel, el clásico diario en los kioscos de revista, pero también tienen página web oficial del diario. Entonces yo dejo todo documentado para evitar este tipo de confusiones. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, análisis, estudio, el buscar, el cotejar con los hechos que se van suscitando en el mundo entero. No es un trabajo fácil, es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. Yo quiero hacer una pregunta, Viviana, si me permite. ¿Nos quiere decir que las psicografías de Benjamín Solari y Parravicini las posee usted, las tiene usted en custodia, las originales? Sí, por supuesto. Sí, es de público conocimiento eso. Ok, oiga, una pregunta, ¿cómo llegaron a su poder? ¿Fueron alguna herencia, algún encargo? Bueno, y esto también es de público conocimiento, pero lo voy a compartir una vez más con todos ustedes. Gracias. Hubo una documentación de que Parravicini dejó de su puño y letra hace muchísimos años, que ese material tenía que llegar a mis manos. Es largo de contar, si quieren yo se lo resumo. Yo conozco una persona mayor, de unos 80 años, la conozco porque escuchaba un programa de radio que yo participaba,
Luego, cuando me la presenta la mamá de una compañera de mi hija en la escuela, me comenta, porque sabía que yo estaba difundiendo todos estos temas, y bueno, éramos vecinas, ¿no? De una cuadra, de la vuelta de mi casa. Yo la conocía de vista, pero ni sabía cómo se llamaba y nunca hablé con ella. Y es así que un día me comenta en un almacén que fuimos a comprar, me la encuentro y me comenta que escuchaba los programas donde yo participaba y que le gustaría algún día hablar conmigo. Y así fue como empezamos a frecuentarnos y a entablar un vínculo. Y bueno, luego de mucho tiempo, por supuesto, me saca el tema y me emociona, por supuesto, mucho. Jamás me mencionó nada de la documentación ni nada, simplemente de que ella también desde muy joven estaba con todos estos temas en una fundación himaláyica que fue también una de las primeras esotéricas que hubo en Buenos Aires, que fue la mano derecha del profesor Alejandro Herú. Ella fue su asistente, su marido también, ella lo conoce a su marido con este profesor, eran colaboradores de esa fundación, y que es así como conoce a Parravicini, y ella es testigo de un montón de situaciones. Luego de frecuentarla muchos años, donde ella me hacía fotocopias de las charlas que yo tenía que preparar material, porque yo me juntaba con ella a merendar y le decía, mañana voy a hablar de las pirámides de Egipto, pasado voy a hablar sobre el acuerdo de los tallos, y así ella me buscaba material para preparar, ¿no? Fuimos haciendo amigas, hicimos muchos viajes juntas y demás, y el día de mi cumpleaños ella me dice que vaya muy temprano a la casa, que tenía algo que comentarme muy importante, y es así cuando me muestra el material y me muestra la documentación, que por supuesto se me cayeron las lágrimas de la emoción y me temblaron las piernas, porque veo reflejado mi nombre mucho antes que yo naciera. Sí. Esa documentación reflejaba a quien ella en la posteridad se le tenía que dar, y ese material ella lo tuvo guardado por más de 40 años. Órale. Oiga, qué compromiso tan fuerte, ¿no? Ser depositaria de una información tan importante para la humanidad. Yo me imagino que sí, que tuvo usted que hacer mucha investigación, tratar de entender cuál era el concepto filosófico con el que escribía Parravicini, y qué compromiso tan fuerte a partir de ese momento para la vida de usted. Sí, fue realmente muy fuerte para mí, porque debo confesar que la primera noche obtuve muchas respuestas dentro de mí, de manifestaciones paranormales, de situaciones que venía viviendo y que lógicamente yo le compartí a ella sin saber que ella tenía eso, y que fueron, digamos, señalándole a ella que llegaba el momento, ¿no? Es así que el mismo día que yo traje por primera vez ese material, antes de decidir en qué lugar iba a estar resguardado, en diferentes lugares, por supuesto, hecho como corresponden, bajo escribano público y demás, donde iba a estar su final, ¿no? Para no tener eso y tampoco exponer a mi familia. El primer día que lo llevó a mi casa, me recuerdo que no podía dormir de verlo, ¿no es cierto?, a los pies de mi cama, y que me quedé dormida observando y pensando en toda la situación de lo que ocurrió y cómo se dieron las cosas, ¿no? Y que eso respondía un poco a todas las experiencias que yo había visto, que había escuchado, que había tenido, y que por supuesto mi familia sabía y compartía. Tuve que vivir momentos muy desagradables también, eso también hay que decirlo, no solamente debo decir cosas lindas, sino también la realidad de lo que pasó, porque también fui señalada, fui cuestionada porque soy joven,
porque soy mujer, la única mujer dentro de los depositarios que ya partieron, no están, donde las personas tenían cerca de entre 75 y 80 años, y por supuesto yo tengo la mitad de la edad de ellos, y eso hace que muchas personas al principio me trataran de mentirosa, de falsificadora, o no sé, un montón de epítetos que tuve que recibir de algunos sectores. También recibí las presiones de diferentes sectores políticos, algunas invitaciones amables, otras amenazas. También tuve las presiones en mis conferencias de los hombres de negro, de personajes extraños que se sentaban entre el público y que por supuesto llamaban la atención porque parecían de otra época, en la forma en la que estaban vestidos y su apariencia, que no era normal, que no me podía concentrar en lo que hablaba, o que me daba miedo de que intentaran algo, porque yo generalmente a la mayoría de viajes o conferencias siempre llevé a mi hija conmigo, Sí. ¿no? Y mi hija era pequeña y por supuesto estaba ahí sentada en la primera fila viendo a su mamá. Entonces siempre tuve miedo porque recibía mails y también presiones de que sabían a qué colegio iba, o dibujos desagradables como que me cortaban la cabeza y caían gotitas de sangre, y cosas feas que viví también. Hay que ser fuerte y tener un temple. Yo siempre mantengo una distancia con las personas, mantengo un perfil, nunca publico cosas públicas, personales, perdón, mías propias, de desatino ni de ningún tipo. Me dedico gran parte de mi vida a la difusión, investigación y el despertar de la conciencia, y compartir todos estos temas que hacen a la superación del espíritu del ser humano para evolucionar, Sí. para dar aquel famoso salto cuántico. Claro. Esa es mi misión, y las misiones no se cobran, jamás cobré un solo centavo, siempre lo compartí de una forma transparente, porque también siempre en mis conferencias estuvo presente mi familia, y la familia de la persona que confió en mí, que también estuvo presente en varias conferencias y varios programas. De hecho, invito a todos los oyentes y a toda la audiencia al canal Mantra FM, que lo pueden encontrar en YouTube, donde está toda la excelente entrevista que me hizo en el canal. En ese entonces, que estuvo presente justamente el asistente del profesor Eru, mi amiga Silvia Landroth de Carulia, a quien le debo la confianza que tuvo en mí, porque podía no decírmelo, podía haber cambiado las cosas, podía haber sacado rédito de eso, como yo también, y jamás lo hice. Okay. No uso camisetas, no uso tatuajes, no me pongo medallones, no digo yo soy tal, yo sigo haciendo lo que me gusta, lo que creo que está bien, y me dejo guiar por lo alto, como decía Parravicini, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, con amor, con entrega, para todas las personas. Claro. Oiga, a mí me da la impresión que el hecho de que usted haya comenzado desde la infancia con situaciones pues diferentes, con sensaciones que no todo mundo puede vivir, tal vez se haya referido a que estaba usted en un curso de capacitación para que pudiera llegar al estado de conciencia. Creo que ya se nos cortó la llamada. Bueno, en lo que mi productor, oye, qué interesante, Fabi, ¿no? Sí, claro que sí, Sí. pues saber esta historia de qué ha pasado con todo el trabajo que dejó Sí, ahorita. Benjamín Solares Parravicini, que siempre ha sido alguien controversial. Yo creo que todavía falta mucho estudio sobre toda su obra, porque él habla de todos los temas, ¿no? Sí. Ha hablado de avances científicos, ha hablado de la moral, ha hablado de cómo va a ser el contacto con los extraterrestres, ha hablado de bueno, pues por ser argentina, pues ha hablado de cómo ha sido su política y su desarrollo social. También ha hablado, por ejemplo, del papel de la iglesia, ¿no?
Y por ejemplo, pues se hizo muy famoso para algunas personas cuando el Papa actual llegó, ya que él puso en una profecía que iba a ser argentino, ¿no? Sí. Entonces, o sea, a ese nivel llegamos, ¿no? De cómo llega a poner características tan específicas como, por ejemplo, cuando dijo que el primero en llegar a la luna iba a ser un can, ¿no? Haciéndole referencia al perro Laika de la Unión Soviética. Y así, ¿no? Nos podemos sorprender de todo su trabajo. Creo que ya recuperó Cristian la comunicación. Se nos cortó, Viviana. Sí, se cortó. Son estas cosas que suceden cuando uno se acerca a la vida y obra de este eximio profeta. Sí, ya estamos Yo decía, acostumbrados. contestando a lo que me dijo usted, Juan, sí, yo lo entendí de la misma manera, de que todos los sucesos y las experiencias paranormales y las cosas que veía o escuchaba, que al principio me asustaban mucho, por supuesto, porque era pequeña, me fueron preparando para lo que hoy en día llevo a cabo, ¿no? Sí. Y hay que ser fuerte en muchas situaciones para poder comunicarlas también lo mejor posible. Yo siempre lo hago de una forma seria, paso horas preparando los temas, escribiendo, reviso 3, 4, 5 veces antes de entregar a la redacción en mi nota, que va a salir en el diario, en las revistas, los artículos que escribo. Trato de fijarme todos los detalles, cómo me gustaría, como en la posición de lectora, ¿no? Recibir esa información de manera clara, y con todos los datos y detalles que el lector se merece, ¿no? Claro. Oiga, Viviana, una pregunta. ¿Se ha contabilizado la obra icográfica de Solarri Parravicini? ¿Cuántas son? ¿Cuántas tiene usted? Yo empecé a contarlas hasta que me cansé de contarlas. Y llegué a cerca de 1 millar. Hasta ahí dejé de contar porque eran tantas que dije, ¿para qué las voy a contar? Claro. ¿Por qué necesito saber la cantidad? Sí. Porque me pasa algo muy extraño, ¿no? Que cada vez que voy a estudiar o cuando estuve haciendo el libro y voy a consultar el material, aparecen algunas que parecen que no las había visto antes, como unas nuevas, como que se reproducen de alguna forma. Claro. Es extraño y gracioso, y lo cuento, porque estando con mi hija me ha pasado muchas veces que ella me ve que estoy escribiendo y hemos, ella como también niña curiosa se ha acercado le llama la atención y hemos descubierto algunas cosas juntas, ¿no? Por supuesto, del material. Y dije que no es necesario, pensé un día cuando empecé a contarlas, saber cuántas, porque a la gente le interesa mucho lo material, a mí no. Por eso nunca cobré un solo centavo. Sí. Yo podía ser rica en este momento, porque mucha gente se me ofreció comprarme el material y jamás lo vendí. No me interesa las situaciones que rodean materiales, sino el mensaje. Acá lo más importante no soy yo, es el mensaje. Y el mensaje tiene que ser transmitido de la mejor manera, seria, y resguardar que eso no llegue a manos de una persona inescrupulosa, que lo venda o que lo convierta en un enano de circo. Porque yo no lo voy a permitir, jamás lo permití. Por eso, en ese sentido, yo soy bastante distante con algunas personas que son inquisitivas o que me quieren manejar los tiempos sin saber algunas cuestiones que yo conozco, por supuesto, desde adentro, y que me dejo guiar, ¿no? Y guiar por esta energía que guió a Pelón durante muchos años, donde él, siendo un ser caritativo, generoso, fue compartiendo todo este material maravilloso que es único en su tipo.
Sí, claro. No existe en la historia de la profecía material que sea tan claro y contundente como el material de Benjamín Solari Parravicini. Sí. Y les explico por qué. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini son absolutamente literales y claras. Son de libre interpretación, pero significativamente estas tienen una interpretación inmediata. A diferencia de la de otros profetas, como por ejemplo la de Nostradamus, que tienen una lectura más elaborada, con epígrafes que forman muchas veces prolongadas cuartetas. Sí. Reitero, estos dibujos son únicos y no tienen similar en toda la historia de la profecía, porque tienen datos, tienen fechas, tienen nombres, tienen situaciones y tienen toda una connotación esotérica y espiritual que no tienen las de Nostradamus ni la de ningún otro profeta. Claro. Yo le quisiera pedir a Fabi, si nos hace favor, de que le lea los comentarios que le están haciendo en Facebook y en YouTube. Por favor, Fabi, no seas mal. Sí, pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Pues un saludo a Ricardo Elegante Valencia, que está en la Ciudad de México. Sebastián Bulos Díaz dice: hola, qué bien que estén los dos esta noche con nosotros. Espero será una buena plática con su invitada. Pues muchas gracias, ha sido muy interesante. También está Oral Reeds, Jessica Quinteros. Y te pregunta Néstor Enrique Amestoy: tengo entendido que el profesor Pedro Romaniuk era la persona que tenía esos documentos pertenecientes a Parravicini. ¿Me podrían sacar de la duda? Sí, es así. El profesor Pedro Romaniuk, que fue mi maestro, recibió material de mi amiga, de la misma señora a la que hago alusión en esta entrevista, muchos años antes, cuando ella lo busca, por supuesto, para que diera a difundir este material. Él recibe de mano del profeta 10 dibujos, al igual que Fabio Serpa, a modo de obsequio como investigadores que investigaron el caso de abducción que tuvo en pleno corazón de Buenos Aires, cerca del Obelisco, y es así que él les obsequia 10 dibujos y escritos. En el caso de Fabio, él no tiene dibujos sino escritos, de algunas anécdotas de Parravicini. Con el tiempo esta señora Silvia Lerner de Carulia, mi amiga, asistente del profesor Alejandro Herú, le entrega la primera parte al profesor Pedro Romaniuk para que escribiera el libro Cono Sur, El Faro del Mundo, y sobre el tema de Parravicini. Y después le regresa los dibujos a la señora y la señora los conserva y se los entrega a usted, ¿o existen otros dibujos en manos diferentes a las suyas? No, ella no le entregó a él originales, los originales los tengo yo. Ok. Ella le dio fotocopia y me consta porque puedo mostrar en cualquier momento con una webcam o en público cuando quieran, como lo he hecho siempre, los originales. En muchas conferencias yo he mostrado y exhibido originales de la década del 30. El papel está absolutamente oxidado, pero en perfectas condiciones, estando un perito experto en preservación de papel de la Universidad de Buenos Aires presente. Y muy interesante, no lo dudo, para nada más que por los comentarios que hacen en redes me vi obligado a hacerle la pregunta, porque tal vez alguien como Parravicini, con el gusto o el agradecimiento de la investigación que hacían de su abducción, si les obsequió esos dibujos, tal vez los familiares los conservaran, etcétera. Entonces me vi obligado a preguntarle si todos los tenía usted. Parravicini no le dejó a los familiares ningún material, jamás. Y mismo ellos han hecho declaraciones de, familiares ya no hay más, ¿no? De tercera, cuarta generación han hecho declaraciones públicas que jamás tuvieron ningún dibujo, porque si no ya lo hubiesen exhibido, ¿no? Claro. No le dejó porque no lo llegaron a conocer muchos de ellos, ¿no? Son ya de tercera, cuarta generación. Sí. Pero cuando estaban los hermanos o los sobrinos de primera mano que lo conocieron,
y por supuesto todos creían que era el tío loco, ¿no? El que hablaba de extraterrestres, de ovnis, de contacto con seres de otras dimensiones, y cuando él hablaba también de los científicos no iban a encontrar vida en Marte y en otros planetas porque estaban buscando mal, porque estaban buscando la tercera dimensión, y esos seres están en otras dimensiones. Claro. Y cuando esto hace muchos años, en la década del 30, 40, 50, 60 en adelante, uno decía, ¿de qué está hablando este señor? Y está hablando justamente de lo que hoy día es un tema actual, contemporáneo, de la posibilidad y la existencia, como lo dicen los científicos, de más de 11 dimensiones. Sí, de frecuencias diferentes. ¿Qué más tienes, Fabi? Mira, te pregunta ahora Ritz, dice, cuando estaba en el programa de Benjamín Solari Parravicini en el canal Infinito, me llamó mucho la atención la profecía donde dicen los guías a Benjamín en una psicografía, más o menos que en el futuro iban a ayudar los seres de otros mundos a la humanidad a limpiar la sangre por causa de alguna enfermedad que se sufriría. ¿Es así? ¿Será eso con respecto a la pandemia actual? Bueno, profecías del tema del fenómeno ovni y extraterrestres hay muchísimas y son apasionantes. Si quieren podemos compartir algunas. Sí, sería muy interesante. Una, naves espaciales sobrevolarán las ciudades y llevarán hombres y elementos de la Tierra para estudios. Todo lo regresarán. Esto lo escribí en el año 1940. Otra profecía. Seres espaciales llegan. Vaticinado en 1938. Otra. Marcianos llegan a Tierra. 1938. Platos voladores en el mundo. Estamos hablando de la década del 30 cuando no se hablaban de estos temas. Porque recordemos que el piloto Kenneth Arnold, norteamericano, sobrevoló los montes Rainier y dijo haber visto 9 objetos voladores no identificados que aparentemente pueden ser de una base militar que queda muy cercana a la zona donde él sobrevoló aquella vez en el año 1947. Parravicini habló de platos voladores en el mundo en el año 38. Todavía ni siquiera caía el de Roswell. Exactamente. Sí. Así es. Otra, seres del interior de la Tierra, ruidos de la galaxia azul, habitan ciudades subterráneas en el Polo Sur y se alimentan de algas. Año 1952. Sí. Seres de otros planetas sobre la Tierra. Año 1951. En la cuarta dimensión llegan seres invisibles a nuestros ojos. Sí. Piensen en lo que ya está hablando. Ahí ya está hablando de otras vibraciones. Sí. Sobre el tapete se colocará el problema ovni y presto será puesto que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. El científico debe alejarse del encastillamiento infatuado que lo ciega. El joven lo hará y verá. Benjamín Solari Parravicini, 1938. Otra. Aparecerán volando a las alturas, círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que se vinieron a poblar la Tierra, se dirá, y se dirá bien. Sí, lo que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento o la voz de Jehová, serán y de nuevo se les verá, y se les verá, y se les escuchará. Año 1938. Y una para el pueblo mexicano, navieros en pueblo azteca. Y sabemos que México, junto con Argentina y Perú y algún otro país de Latinoamérica, son los países de mayor avistamiento ovni, denominado por los investigadores como zonas calientes. Esta profecía la escribí en el año 1951. Sí. También quería compartir que Benjamín Solari Parravicini habló de sucesos que se fueron cumpliendo increíbles, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, en el año 1933 vaticinado
12 años antes a que sucediera. Recordemos que la bomba de Hiroshima, la bomba nuclear atómica de Hiroshima, la Little Boy, ocurrió el 6 de agosto de 1945 y fue lanzada por un piloto de un avión Enola Gay. 3 días después, Japón se rinde y el 9 de agosto de 1945 ocurre la bomba de Nagasaki. Después también tenemos el asesinato de Kennedy, otro hecho significativo que ocurrió en la historia y que Parravicini se adelantó a las líneas del tiempo. Norteamérica recibirá el tiro certero, habrá un crimen político y el cambio de dirección se resentirá. Peligrará su estabilidad y libertad. 1940. Kennedy fue asesinado en el Dealey Plaza, en Dallas, el 22 de noviembre de 1963 a las 12:30 del mediodía. Sí. Después está también la del derrame del petróleo, la de Fukushima, la maternidad artificial, el asumimiento de Fidel Castro, la del Papa Francisco, del corazón artificial, la de las Torres Gemelas, tan conocida, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Año 1939. Benjamín Solari Parravicini, eximio profeta, hace clara alusión en esta profecía al ataque del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. El Centro de Comercio Mundial. Esto lo vaticinó 62 años antes del acontecimiento y mucho antes de su planeamiento, porque recordemos que las Torres Gemelas comenzaron a edificarse en 1963 y se inauguraron el 4 de abril de 1973. Sí, tardaron 10 años. Otra profecía. Sí. Sí. Otra profecía. El Khan será el primer volador. Año 1938. La Terra Laica fue el primer ser vivo enviado al espacio del Sputnik 2 por la Unión Soviética, ex Unión Soviética, el 3 de noviembre de 1957. Lo anticipó 19 años antes. También la profecía de Fidel Castro, muy emblemática. Cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las antillas. Año 1937. Notable y evidente descripción de Fidel Castro, hasta con su famoso apodo y con 22 años de anticipación. Castro llegó al poder el 1 de enero de 1959, tras encabezar la Revolución Cubana. Sí. Otra, el hombre volará a los espacios siderales, vencerá el sonido, conocerá los astros y sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo. 1937. Predijo que el hombre llegaría al espacio sobrepasando la barrera del sonido con sus aeronaves, que conocería otros planetas, que entendería que el planeta Tierra es para evolucionar espiritualmente. El cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en viajar al espacio cuando orbitó en torno a la Tierra en una nave espacial, el Vostok 1, el 12 de abril de 1961, 24 años antes. Sí. Y así podemos seguir con muchísimas más, podemos estar todas las noches durante muchas semanas. Oiga, Viviana, fíjese que a mí me gustaría pedirle, si es que fuera posible, que no fuera la única ocasión que pudiéramos tener la oportunidad de platicar con usted, porque yo creo que las predicciones de Parravicini hoy en día están tomando mucha actualidad, interesan mucho, sobre todo por lo acertado de sus predicciones, ¿no? Y ojalá en alguna ocasión futura nos pudiera usted platicar, si quiere, de algún tema en específico. Tal vez hablaríamos del futuro, o tal vez hablaríamos del destino de la humanidad o del contacto extraterrestre, según las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, no hay ningún problema, no faltará oportunidad, estamos conectados y podemos preparar todo este material. Incluso hay muchos mensajes de Parravicini que habla sobre el destino de la humanidad y el mensaje para la humanidad, y es destacado mencionarlo y compartirlo con las personas para que uno se prepare, ¿no? Sí. Y como yo mencioné minutos antes, el ser humano con esta pandemia que estamos transitando se dio cuenta que es vulnerable, que es frágil y que es mortal. Necesitamos mayor humildad. Estamos de paso y que venimos a aprender, venimos a compartir y venimos a tratar de evolucionar para seguir creciendo espiritualmente. Claro. Es el único objetivo que tenemos de nuestro paso por la tierra. Sí, tiene toda la razón. Y qué compromiso tan importante y grande el que tiene usted. De verdad, pues yo le deseo que pueda cumplir su misión, que pueda seguir informando y compartiendo pues ese gran legado que le depositaron. ¿Qué más tienes en redes, Fabi? No seas mala. Nos pregunta ahora, a Benjamín Solari Parravicini le decían lo que tenía que dibujar, o él veía lo que iba a pasar, o ambas cosas a la vez. Ambas cosas a la vez. O sea, él era un medium, un medio, era un puente entre los dos mundos. Él, a través de estos seres superiores, que eran diferentes, él podía ver el futuro y poder transcribir y dibujar. Por supuesto que lo fueron preparando desde desde su lugar como artista plástico, y facilitarle, ¿no es cierto?, ese aprendizaje, esa ejercitación con su mano para poder ser este canal tan importante para la humanidad. Él era un contactado, era una persona muy especial, que por supuesto llevaba con mucha seriedad y tenía un pequeño y reducido grupo de amigos, que eran solamente 4 o 5, que eran los que se reunían, y entre esos estaba el profesor Alejandro Herú, que se reunían a ver el paso de estos objetos voladores no identificados en la terraza de su casa. Por supuesto que como historiadora y estudiosa de su obra, siendo depositaria de su legado original, busqué y presencié y estuve presente en todos los lugares que él estuvo desde su niñez hasta que partió de este mundo, y también conozco a la perfección y tengo fotografías y estuve en el lugar de su última morada y conozco hasta el baño del profeta, su ventana por la cual miraba cada noche cuando se iba a acostar. Eso para mí es un privilegio muy grande, porque hace que uno se inspire a la hora de escribir el libro y que pueda comprender todos los pasos que él tuvo que pasar para llevar esta misión. Por eso me siento con una gran satisfacción y un orgullo de portar este material y este legado de la mejor manera que lo puedo hacer, porque todos tenemos familia, una vida, un trabajo, actividades y demás. También rescato animalitos de la calle hace muchos años y lo hago con mucho amor con los más necesitados. Entonces hago todo lo mejor posible para poder estar expectante y bien atenta a todos los hechos que van ocurriendo en el mundo entero. Sí, Viviana, ya casi para ustedes la 1:40 y algo de la 1:49 de la mañana, ¿verdad? Sí. Yo le quisiera pedir dos cosas. Mire, la primera, le agradezco infinitamente el que nos pudiera compartir sus experiencias, su testimonio. Yo no conocía, le voy a ser muy franco, que usted fuera depositaria de la herencia de Parravicini, lo cual es un gran compromiso el que usted tiene encima, es un gran
una gran responsabilidad, y yo le quiero desear que la cumpla satisfactoriamente y que su alma se llene de alegría y paz por hacerlo. Y yo le quisiera pedir también si existe la posibilidad en otra ocasión volver a platicar sobre él, sobre Benjamín Solari Parravicini, y usted nos ordenara el tema en la forma en que quisiera hacerlo, lo que viene en el futuro, lo que ya pudo predecir, porque sería muy interesante para las personas que nos siguen. Y yo le quisiera preguntar cómo le gustaría despedirse esta noche de su programa. Me gustaría llamar a la reflexión a todas las personas que de buena voluntad nos estén escuchando y compartiendo esta noche con nosotros, y llamar a la reflexión a la humanidad para poder en estos momentos tan difíciles que estamos transitando y ponernos a evaluar qué realmente es importante para todos nosotros. ¿Qué harías en el último instante de tu vida? Claro. Esa gran reflexión dejaría para todos los oyentes, que Sí. tomemos conciencia qué realmente es importante para nosotros, qué no podríamos perder, qué no quisiéramos perder, a qué nos tenemos que aferrar, cuál es lo más importante, nuestros valores, nuestros principios, cuáles son nuestros valores que realmente nos interesa no perder en el último instante de nuestra vida, a qué te aferrarías. Claro. Y eso que rescates y que se respondan cada persona es lo único importante que de ahora en adelante deben de considerar. El resto está de paso. Por supuesto que sí. Pues le deseamos infinitamente que pueda usted cumplir su misión con mucho éxito, y y no sea mala, estamos al pendiente de los avances que vaya teniendo. Y de verdad muchas gracias por dedicarnos su tiempo, su testimonio, y esperemos volvernos a encontrar y platicar de Benjamín Solari Parravicini. Sí, con mucho gusto. Okay. Estoy, la verdad, muy feliz porque sé que estoy llevando a cabo la misión que me fue encomendada. Estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando en lo que sé hacer mejor, que es comunicar a las personas sobre todas estas cosas. Dedico horas, días en preparar material para cada programa que hago en el que participo, y lo hago con mucha felicidad. También soy columnista de varios programas en España, México, Estados Unidos, Argentina, Perú, y cada semana lo hago con mucha satisfacción, y creo que Pelón, Parravicini, como lo llamaban todos sus conocidos, sabía muy bien lo que hacía y quiénes somos los humanos para cuestionar la voluntad del profeta. Él sabía perfectamente cuáles eran las personas adecuadas que iban a llevar adelante la misión de lo que él quería. No somos nadie para cuestionar la decisión de lo alto, porque justamente él era el que se conectaba con esas realidades, y perfectamente él guía los momentos en que se deben hacer las cosas. Por supuesto. Le agradezco infinito, Viviana. Fabi, nos vamos. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron tanto en Facebook como en YouTube. También gracias a todas las personas que nos van a ver en diferido. Recuerden que este programa va a estar, en Facebook ya va a quedar disponible, en YouTube en unas semanas ya aparece en nuestra lista de reproducción del programa Testimonios. Y pues bueno, recuerden que hoy estuvimos con Viviana Bryson, la pueden contactar. ¿Cuáles son tus redes sociales, Viviana? Instagram, Twitter, Facebook, con mi nombre, Viviana, las dos veces con B larga, Bryson, B larga, E-Y-S-O-N. Y por último, antes de despedirme, algo importante, si me dejan compartir. A todos los estudiosos que quieran, interesados de buena voluntad en conocer más de su obra, por favor, siempre vayan a las fuentes. Las fuentes son los autores de los libros que están documentados el material,
que son el profesor Alejandro Edu, revista Conocimiento de la Nueva Era, década del 60, el profesor Norberto Pácula, el Testamento Profético, el profesor Pedro Romaniuk y el ingeniero Sigmund Farburg, Una vida guiada desde el cosmos. ¿Y quién les habla? Son las únicas personas que fueron sus legítimos depositarios por voluntad de lo alto y del profeta. El resto de las personas son simplemente opinólogos que no tienen material. Bueno, pues qué bárbaro. Muchísimas gracias, sorprendente. Yo le quiero agradecer de nuevo, Viviana Bryson, muchas gracias por su testimonio, por compartirnos esta experiencia y esta responsabilidad que tiene usted. Fabiola, buenas noches. Muchas gracias. Que tengan buenas noches a todos, gracias. A toda la gente. Y a todos ustedes, que Dios habite en sus corazones. Hay, como decía Viviana, esta situación que estamos viviendo nos tiene que dejar un legado. Tenemos que ser mejores personas, más sencillos, más humildes, y mirar hacia el cielo y buscar a Dios, porque existe dentro de cada uno de nosotros. Pasen bonita noche. Nos vemos.